Capítulo 3. Vamos a leer hoy versos 1 al 12 y vamos a estudiar un ratito esta porción de la palabra. Vamos a leer y luego estudiamos. Dice así la palabra de Dios, Proverbios 3. Exhortación a la sabiduría, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros serán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Amén. Bueno, yo quiero que veamos en esta noche 5 aspectos importantes de este pasaje que yo veo, digamos, el título que hay en versión de las Américas dice exhortación a la sabiduría. Y yo veo que es un llamado, pudiésemos decir un llamado de la sabiduría también, y un llamado a la sabiduría. Y en este llamado hay 5 exhortaciones de sabiduría en las que creo que el pasaje se divide, y las quiero mencionar para que tengamos como esa estructura pedagógica. La primera exhortación aparece en los versículos 1 y 2, que es a recordar. La segunda exhortación aparece en los versículos 3 y 4, que es a permanecer. La tercera exhortación o llamado es a confiar, versículos 5 al 8. Y la cuarta exhortación es a honrar, versículos 9 y 10. Y la quinta y última, aceptar, versículos 11 y 12. Entonces tenemos 5 llamados de la sabiduría en este pasaje, específicamente 5 exhortaciones sabias, si usted quiere poner un título. Y yo los puse en formas de verbos, porque entiendo que cuando es un llamado o una exhortación es para que nosotros vayamos a una acción. Este llamado de alguna manera nos está llamando a la obediencia. Los verbos, una vez más, yo los puse de manera infinitiva para que sea un poco más fácil de grabar para nosotros. Recordar, permanecer, confiar, honrar y aceptar. Vamos a ver el primer llamado entonces. El primer llamado a recordar. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Versículo 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Algo que olvidé mencionar es que en estos 5 llamados a la acción y la forma como están estructurados, que son como muy, digamos, naturales en el texto, es que los 5 llamados producen un resultado. Son llamados a la obediencia, y cuando nosotros, esto es algo muy propio de los proverbios y de la sabiduría proverbial de los judíos, cuando nosotros obedecemos estos llamados, pues tenemos unos resultados o unas consecuencias. Ahora, recordemos que cuando vimos la introducción general de Proverbios, es en norma general, el proverbio dice como, haz esto y recibirás esto. Digamos como que se espera consecuentemente que cuando yo hago una cosa voy a tener un resultado. Eso funciona como un principio, pero no como una ley. Es decir, Dios no está obligado a responder en todas estas cosas de una manera como si fuera una fórmula.
Se espera que en el principio de obediencia haya unos resultados, pero Dios es soberano y podría tratar con nosotros de una forma diferente. Perdón, chicas, están haciendo mucha bulla, por favor. Gracias. Entonces, estos llamados del Señor son para nosotros exhortaciones que nos animan y que de alguna manera podríamos ver resultados en nuestra vida, pero también debemos recordar que es probable que muchas veces haya cosas que nosotros no veamos los resultados inmediatamente y podamos pensar, bueno, es que Dios está actuando mal o Dios está mintiendo. En ninguna manera. Dios es soberano y puede actuar de maneras diferentes como Él quiere. Pero en términos generales de la sabiduría proverbial, entonces está el llamado a la obediencia y se espera que haya un resultado cuando hay obediencia a ese llamado. ¿Listo? Entonces, ahora sí voy a continuar con el primero. Hay un llamado a recordar y me parece muy interesante porque el llamado a recordar apela a la mente. La mente en la Biblia es sumamente importante. Recuerden que desde el Antiguo Testamento es llamado el pueblo de Dios a amar a Dios con toda la mente y con el corazón. Son como dos partes esenciales del ser humano. La mente tiene que ver con el intelecto, la mente tiene que ver con la razón, la mente tiene que ver con el raciocinio, con aquello que podemos comprender, digerir con nuestra mente, podemos tener sabiduría, hasta podríamos argumentar. Entonces, de alguna manera, la Biblia en manera general apunta que con la mente podamos servir al Señor. Recuerden que en Romanos 12, de hecho, se dice que debemos buscar constantemente la renovación de nuestro entendimiento. Y el llamado que hay aquí, en primera instancia, recuerden siempre, es un rey para su hijo, que es un príncipe, y esa que no se olvide de la enseñanza, no se olvide de la instrucción. Qué bueno para nosotros es tener esta exhortación constante. No te olvides, nosotros en una propensión natural biológica tendemos a la amnesia, tendemos a olvidar. Recientemente con mi esposa y con mis hijos veíamos una película de un personaje que fue, bueno, no estoy seguro si era basado en lo real, el profesor de matemáticas, o era una historia de ficción, como de ficción, pero trataba de un profesor de matemáticas que fue muy, muy hábil, muy conocido, era un genio, pero hacia los 65, 67 años empezó a perder la memoria. Imagínense para una persona que ha vivido de su mente y de la sabiduría, empezar a olvidarse aún de su propia familia, a tener un tipo de totalmente pérdida de la memoria. Biológicamente ocurre, nosotros nos desgastamos, vamos hacia el polvo de la tierra, vamos hacia la muerte y nos olvidamos. Pero la Biblia también nos dice que el pueblo de Dios sufrió de amnesia espiritual. ¿Y qué es la amnesia espiritual? Es olvidar las obras y las maravillas de lo que Dios ha hecho. Nosotros tenemos esa propensión natural. De repente vemos el favor de Dios en nuestra vida, pero en otro momento de la vida, cuando las cosas no funcionan como pensamos, tendemos más bien a la queja y a renegar, porque olvidamos lo que Dios ha hecho. Por eso la exhortación es tremenda. No te olvides de mi enseñanza, no te olvides de mi instrucción. Y miren esto, en el tema de no olvidar o de recordar, también está el tema de atesorar en el corazón. Que tu corazón guarde mis mandamientos. Y esto es maravilloso en el proverbio, porque es como un matiz ascendente. Es decir, no solamente Dios está preocupado de nuestra razón y nuestra comprensión intelectual, sino de nuestra apreciación de las verdades del Evangelio. No sirve solo razonar. Es importante, pero no es suficiente. Las verdades de Dios, las verdades del Evangelio, los principios bíblicos, hay que atesorarlos en el corazón, hay que guardarlos. Y atesorar tiene que ver con constantemente revisar los motivos y los afectos del corazón. Y tiene que ver con aplicar las verdades del Evangelio. Es otra cosa en la que nosotros tenemos lucha. Es decir, el Evangelio es externo, está fuera de nosotros,
impacta nuestra mente y nuestra razón, pero debe haber como un cable en una conexión que baje al corazón. Eso significa guarda. Entonces, recuerda aquí en tu mente lo que te enseñé, pero bájalo a tu corazón. Aprécialo. Y hermanos, tenemos que recordar hoy que nosotros también somos propensos a no aplicar las verdades que aprendemos. Nos pasa ahí un poquito el síntoma de los fariseos. Los fariseos eran expertos en dictar doctrina, pero no en hacer doctrina. Por eso el Señor de ellos dijo, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. Necesitamos una conexión entre la instrucción y la aplicación de la instrucción. Y esto tiene unas aplicaciones importantes en la vida. Qué bueno que aún esto de los martes, lo que aprendemos podamos aplicarlo. Yo mismo, como pastor, yo, Sebastián, lo que predico en el sermón del púlpito, del domingo, usted, lo que enseña a otros en un discipulado, y la instrucción que le das a tus hijos en un devocional, el sermón que escuchas en un video de YouTube, es no solamente ser ávidos de información, sino poder aplicar y guardar y atesorar en el corazón. En el Ministerio Equipando Siervos usamos un lema constante que dice, información sin transformación es hipocresía. Información sin transformación produce fariseísmo. Necesitamos información y necesitamos transformación. Si me permiten un par de palabras técnicas, necesitamos ortodoxia y ortopraxis. Necesitamos recibir doctrina y ponerla en práctica. Ahora, aquí viene el primer resultado de este llamado a la exhortación, el versículo 2. ¿Cuál es? Largura de días y años de vida y paz te añadirán. Qué interesante, ¿no? Digamos que guardar la doctrina, apreciar la doctrina en la mente y bajarla al corazón, según la Biblia, trae longevidad, o sea, largura de días. Probablemente, por eso hice la advertencia al principio, digamos, sin meternos en el tema de la soberanía de Dios, probablemente muchas personas se han acortado la vida por no apreciar la enseñanza y guardarla en el corazón. Van como necios por el mundo y se acortan la vida. Mueren a temprana edad. Claro, otra vez, podríamos aquí decir, bueno, pero esa persona murió porque esta es la voluntad del Señor y es la soberanía de Dios, sí, y eso no es la discusión. Pero pensando en el término del proverbio, la razón, o más bien el beneficio, o la consecuencia que trae guardar y no olvidar la instrucción es largura de días. Puedes llegar a viejito si guardas la instrucción. Pero miren esto, me gusta muchísimo el proverbio y me impacta. No solo tienes largura de días, sino que la vas a vivir bien, porque es paz añadida, longevidad y paz en esa longevidad, porque no hay nada más aburrido que uno vivir mucho y vivir amargado. Llegar uno para los 120 años y siendo un viejito chocho que le arruina la vida a todo el mundo, pues bueno, mejor se muere uno más temprano. Pero dice aquí que paz. O sea, Dios no solo promete longevidad, sino paz. Paz, shalom, que es algo que Dios proporciona para el hombre. Bien. Segundo llamado, a permanecer. ¿Por qué permanecer? Bueno, veamos versículo 3 y 4. Dice, la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y aquí está el resultado. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Por qué hablo de permanecer? Bueno, porque dice no apartarse. Aquí hay una instrucción clara. No apartarse, tendríamos que hacer la pregunta, ¿de qué no me debo apartar? De la misericordia y la verdad. Como hijo de Dios, soy llamado a permanecer en estas dos aristas del Evangelio, o estas dos vertientes que convergen en la palabra Evangelio. Pensemos en un momento en la cruz. La cruz de Cristo, en la cual Él entregó su vida y murió por los pecadores, expresan esta verdad del Evangelio. Misericordia y verdad. ¿Por qué misericordia?
porque en la cruz del Calvario Dios entregó su vida para que no recibamos el castigo que deberíamos recibir, y Él lo recibió por nosotros. Él, como hombre perfecto, sin pecado, sin mancha. ¿Y por qué decimos que Él recibió? Porque la Biblia dice estrictamente que la consecuencia de la caída del hombre en Génesis es el pecado, pero el pecado trae muerte y condenación. Luego se va desarrollando en la Biblia: el alma que pecare, esa morirá. Y miren qué interesante, Cristo muere en la cruz sin pecado, tomando nuestro lugar. De eso se trata la misericordia, que yo no recibo lo que tendría que recibir. ¿Qué era lo que yo tenía que recibir? Condenación y muerte eterna. Y el Señor en la cruz lo que hace es expresar su misericordia. Somos criaturas a las que Dios, a pesar de que merecemos todo el peso de la justicia de Dios, Él nos miró con misericordia y puso este peso de su justicia sobre Cristo. Por eso hablo aquí que el versículo 3 tiene que ver con el Evangelio, tiene una conexión directa con el Evangelio. Ahora, ¿por qué la cruz también expresa la verdad? Porque implacablemente viene el castigo sobre el pecado. Y miren que Jesús mismo en la oración del Getsemaní dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Y el Señor le dice no, el Padre le dice no. Si se puede hacer de otra manera, digamos, ¿podríamos vindicar y reconciliar al mundo o al hombre con Dios de otra manera? No. La verdad del Evangelio demanda justicia, y la justicia trae muerte al pecador. El Padre hizo a Cristo pecado, dice la Escritura, por nosotros. Le imputó esa carga nuestra, es un término legal, y Él asumió la carga como si hubiese pecado, puso esa cuenta sobre Él, y esto es una verdad. Ahora, la verdad sigue siendo implacable y fuerte cuando dice: y todo el que mire y menosprecie recibirá condenación. Todo el que mire y no mire con fe para abrazar la misericordia va a recibir condenación, y esto hace parte de la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio dice que el que no cree ya ha sido condenado y tiene muerte eterna. El Evangelio muestra estas dos vertientes o estas dos aristas. Hay misericordia, pero hay verdad. No podríamos decirle a las personas ni a nuestra propia vida: somos tan pecadores que todos vamos a ir al infierno. No, porque Cristo murió por nuestros pecados. Pero tampoco podríamos decirle a la gente: Dios los ama tal y como son y van a ir al cielo todos. Ninguna de las dos cosas son ciertas. Es cierto que Cristo muere por los pecadores y salva en su gracia y misericordia a aquellos que están en su plan perfecto y eterno, y que luego van a evidenciar esto mirándolo con fe, pero también va a castigar a aquellos que rechazan la verdad. La misericordia y la verdad son características importantes en el Evangelio. Ahora, pensemos en la aplicación de esto en nuestras vidas. Es importantísimo que el texto dice: esto nunca se aparte de ti. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana sin estas dos cosas, verdad y misericordia. Y el Señor Jesús se dice en Juan 1:14: y vimos al unigénito Hijo de Dios lleno de gracia y de verdad. Es la misma idea, gracia o misericordia y verdad. Y para el creyente, según Proverbios, para el Hijo de Dios, esto debe ser un adorno. Por eso dice: átalas a tu cuello, o sea, póntelas como un collar. El collar es un elemento que exhibe un adorno. Y pensemos en esto, hermanos: la misericordia y la verdad son como un adorno para el cristiano. Un creyente genuino camina en estas dos ideas. No puede ser solo implacable con la verdad, siempre diciendo: todos van a ir al infierno, todos van a ser castigados, nadie puede ir, porque aunque es una verdad que todos aquellos que no crean van a ir al infierno, pues tú no eres Dios para condenar a las personas. Tú solamente puedes ser un emisor de la verdad de Dios. También tienes que ir con la misericordia de Dios aplicada a tu propia vida, pidiendo al Señor misericordia. La Biblia expresa que la misericordia del Señor es nueva cada mañana. Permítanme una aplicación de esto con nuestros hijos, para los que somos padres. ¿Qué ocurriría si todo el tiempo aplicamos solo la rectitud de la verdad y la justicia?
sin aplicar misericordia, pues realmente tendríamos que de alguna manera acabar con ellos. Ahora, si solo aplicamos misericordia, pues nunca van a ser corregidos y vamos a crear hijos débiles, pusilánimes, endebles, quizás mal criados. Necesitamos ejecutar ambas cosas, necesitamos expresar misericordia y verdad. En la predicación necesitamos emitir misericordia y verdad. En la disciplina eclesial, misericordia y verdad. En el trato con nuestros hermanos. Yo tengo algo contra mi hermano. Yo muchas veces he escuchado a personas decir, es que yo soy así. Bueno, eso se lo escuché en primera instancia a Betty la Fea. Pero hay hermanos que dicen, yo soy así. Y yo le digo la verdad en la cara. Bueno, aplica misericordia también, hermano. Yo te exhorto a esto, aplica misericordia también. Y también he sabido de hermanos que siempre están como, bueno, sabemos que es así, todo es así, tranquilo, siempre está como, no quiero ejercer verdad, me cuesta decir las cosas. Y cualquiera de los dos extremos van a ser nocivos. Miren qué interesante, un creyente maduro que sepa aplicar misericordia y verdad es como alguien que se pone un collar y exhibe o adorna su vida con estas dos bendiciones. Y luego usa el término muy propio de la ley de Dios, escríbeles en la tabla de tu corazón. Que eso eso tiene un sinónimo con el que dice atrás, guarda los mandamientos en tu corazón. Aquí, escríbelas en la tabla de tu corazón, muy profundo en tu ser. Pídele al Señor que imprima estas dos vertientes, misericordia y verdad. No te apartes de ello, permanece en ellos. Esta es otra exhortación. ¿Cuál es el resultado? Verso 4, tendrás favor y buena estimación, miren esto, ante los ojos de Dios y de los hombres. Tremendo ese resultado. Es el mismo que vemos aplicado en la vida de Jesús. Lucas 2 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Es lo que el proverbista está diciendo. El proverbista está diciendo que hay favor, buena estima, dice el texto, delante de Dios y de los hombres, en nuestra relación vertical y en nuestra relación horizontal. A Dios le agrada esto, que actuemos con misericordia y con verdad, ambas cosas. Tercer llamado, a confiar, versículos 5 al 8, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propio ojo o en tu propia visión o en tu propia sabiduría. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Confianza en el Señor con todo nuestro corazón. Esta verdad y esta exhortación es tremenda, hermanos, porque el texto lo que está diciendo, y creo que descifra la realidad del hombre, es que nosotros tendemos a apoyarnos o a confiar en nuestra propia prudencia o en nuestro propio entendimiento. Nosotros solemos decir cosas como, vale mucho mi experiencia, mi academia, o yo he vivido tantas cosas, tanta experiencia, y tendemos a poner nuestra confianza en eso. La exhortación que se nos hace es confía plenamente en el Señor. Confía en Jehová con todo tu corazón. No confíes en Jehová parcialmente, de hecho eso no sería confianza. Yo creo que con el ser humano siempre tendremos desconfianza. Y es válido porque la Biblia de hecho dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Miren que aún cuando uno empieza el matrimonio, muchas veces en el prematrimonial he hablado de esto con hermanos y mi propia experiencia ocurrió uno tiene temores al empezar, uno dice, ¿será que sí? ¿Será que esto es para toda la vida? Yo espero que sí, uno tiene un anhelo, pero la confianza está ahí, está medio parcial, uno no sabe qué puede pasar. Por eso el llamado es a confiar en el Señor, confiar plenamente en el Señor. Uno confía que los hijos crezcan
y puedan ser obedientes al temor del Señor. Aún así hay hijos que se han desviado. Uno puede confiar plenamente en una empresa y decir, esta compañía es una bendición, aquí he podido comprar mi casa, y de repente un día la compañía cierra y te dice, no vas más. Y podría seguir colocando ejemplos. Podrías confiar plenamente en lo que se cree el sistema de transporte más seguro del mundo, que es un avión. Aún así muchos aviones se han caído y mucha gente ha muerto. El único lugar seguro y, si se quiere, la única persona segura, digna de confianza, es Dios mismo. El único ser indiscutiblemente digno de confianza es el Señor. Y este es un llamado y una exhortación: confía en el Señor. No te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes, miren esto, no te respaldes, no te confíes ahí, no te relajes pues en tu propia prudencia. Nosotros somos muy cambiantes. Tenemos días de conquistar el mundo y días de no querer pararnos de la cama. Tenemos días de jurar amor eterno y de repente alguien dice, me divorcio. El hombre cambia, pero Dios no cambia. Dios es fiel, Dios es digno de confianza. Amén. Dios es inmutable. Dios es una roca firme. Por eso el llamado en el verso 6 es reconócelo en todos tus caminos. Eso es un sinónimo de confía en el Señor plenamente. Reconócelo en todos tus caminos. Miren, esto es un llamado a la cosmovisión de un cristiano. ¿Cómo es la cosmovisión de un cristiano? La cosmovisión de un cristiano no puede ser apoyada en su propia sabiduría, ni en la sabiduría humana, ni parcialmente. ¿A qué voy parcialmente? Muchas veces nosotros somos tentados a decir, bueno, en esta área del evangelio yo quisiera honrar al Señor, por ejemplo, en la crianza de los hijos, pero a mí que la iglesia no me diga nada sobre la economía, yo veré cómo sigo mi economía. Yo puedo confiar en el Señor cuando la iglesia me enseña cómo adorar a Dios en el cántico público, pero que a mí no me digan nada de cómo criar a mis hijos. Bueno, nosotros somos llamados a tener una confianza y un reconocimiento en todos los caminos al Señor, en cómo criamos nuestros hijos, en cómo llevamos nuestro matrimonio, nuestra sexualidad, nuestra economía, nuestras relaciones, absolutamente en todo, nuestra forma de pensar con el gobierno, nuestra forma de pagar impuestos, nuestra forma de relacionarnos en un trabajo. O sea, no hay nada, ningún área en la que Dios no quiera que confiemos en Él y que no lo reconozcamos en todo. Esto hace parte de temer al Señor. Recuerden que ese es un tema clave en Proverbios. Teme al Señor. Y si hay algo, la exhortación es muy hermosa aquí, porque la desconfianza en Dios es un pecado. Por eso se nos llama a no desconfiar de Dios, renunciar a ese pecado, arrepentirnos y confiar plenamente en Él. Por eso dice el texto, apártate del mal. Resultado de este llamado a la exhortación, verso 8, será como medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Miren, es interesantísimo esto porque esto es una metáfora. O sea, no está diciendo, porque alguien podría pensar, ay, entonces ¿por qué los cristianos se enferman? Confían en el Señor pero se enferman, porque aquí no está diciendo que si yo confío en el Señor nunca me voy a enfermar, no, está diciendo que confiar en el Señor en todos nuestros caminos es como experimentar medicina. Y permítanme usar la ilustración de lo que está pasando acá entre nosotros. Hemos tenido en estos días hermanos que han tenido que irse de urgencias, estar hospitalizados. Yo recuerdo que momentos antes de viajar, Edwin estaba muy pálido y muy, digamos, afectado, ¿cierto? Casi que desgalamido. Se veía muy mal. Y resulta que fue al médico, lo estabilizaron y antier que su hermana vino a saludarlo por su cumpleaños, le dijo, lo veo rozagante y rosado. Miren la ilustración tan interesante. La medicina produce bienestar y trae alivio. Juanca, en una conversación que tuvimos, me dice, me da como temor que llegue la noche, porque cuando llega la noche es el momento que más me duele la columna y no puedo dormir. Cuando fue al médico le aplicaron unas inyecciones y momentáneamente el dolor desapareció. Digo momentáneamente porque el dolor ha vuelto, pero experimenta bienestar tan pronto recibe medicina. La ilustración es perfecta para decir que confiar en el Señor es experimentar eso, es experimentar alivio y bienestar.
Es decir, cuando nosotros no confiamos en el Señor, andamos en caos y en dolor. Andamos como el que está enfermo y no se aguanta el dolor. Es una metáfora, es una ilustración que se está usando. El resultado es paz, el resultado es bienestar, el resultado es alivio para la vida. Confiar en el Señor es hermoso. Cuarto llamado a la exhortación, o que hace la sabiduría y nos exhorta, honrar. ¿Qué es lo que tenemos que honrar? Versículos 9 y 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Honrar es reconocer la dignidad que alguien tiene. Y miren que aquí no se dice honra a los pastores, honra a una persona que también necesita honra. La Biblia nos exhorta a honrar en otros versículos, honrar a nuestros pastores, a nuestros papás, honrar a las autoridades. El tema de honra es importante en la Biblia, pero en este tema específico es honra al Señor con tus bienes. Es interesante porque Dios pide de nosotros también confiar en Él en el área económica, con tus bienes, con lo que tienes, porque honrar al Señor con los bienes es reconocer que esto que tenemos no depende de nosotros, no es nuestra habilidad, no es porque nosotros seamos muy inteligentes o hábiles para los negocios. Crecer en los negocios es un don de Dios. Dios le da la habilidad al hombre para crecer en sus negocios. Es más, hermanos, yo estoy convencido que Dios diseñó al hombre para esto, para que crezca en sus negocios, para que cree empresa, para que cree tecnología, para que administre la creación, administre los bienes, los recursos. Esto lo vemos desde el Génesis. Dios diseñó al hombre para esto. Para lo que Dios no nos diseñó es para que nos comamos todo y seamos ávaros. Por eso el tema de honra tiene que ver con un reconocimiento a Dios de lo que Él ha hecho con nosotros. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Las primicias tenían que ver con lo primero que ellos recogían. Y miren qué interesante, porque lo primero, uno podría decir, bueno, si he trabajado y tengo hambre, pues lo primero que quisiera agarrar es para satisfacer mi paladar y calmar mi hambre. Pero Dios les decía, déjalo primero para el Señor. Ahora, ¿cómo tangiblemente es para el Señor? Bueno, Dios diseñó el pueblo de Israel y hizo básicamente dos cosas en las que pidió al pueblo que lo honraran a través de los bienes. Número uno, ellos entregaban ofrendas que tenían que ver con las primicias de los frutos y de los animales que servían para sostener a las tribus de Leví, que fue la tribu que Dios asignó para que sirvieran en todo el tema del tabernáculo, en el inmobiliario del templo, y se encargaran de los sacrificios, de las ofrendas. Y fue a la única tribu que Dios no le permitió recibir heredad. O sea, no le dejó un enfoque materialista que no es pecaminoso, sencillamente no les dejó esa tarea. Todos los otros podían tener tierra, producir, tener naves, tener agricultura, tener ganados. A la tribu de Leví le dijo, ustedes van a estar dedicados en mi tabernáculo. Y lo que el Señor pidió de esta tribu es que se aparte, y las otras tribus tenían que separar de sus primicias para sostener esta tribu. Es lo que Dios diseñó. Quiero que me honren de esta manera. Esto es un plan de Dios, esto no es invento de hombres. La segunda manera que Dios diseñó desde la antigüedad es que en el pueblo de Dios siempre hubo viudas, siempre hubo huérfanos y siempre hubo pobres, y se recopilaba para que hubiese almacenamiento para sustentar al huérfano, a la viuda y al pobre. Es la forma que Dios diseñó, y por eso pedía que se apartaran las primicias, aparte de las ofrendas que tenían que ser quemadas, que también tenía que ver con animales y con algunas flores o harinas específicas que eran presentadas como un incienso. Todo esto, este sistema apuntaba a una ofrenda perfecta en la persona de Cristo Jesús. Porque tengo que decir, hermanos, que ninguna ofrenda que nosotros presentemos es una ofrenda que impacte o mueva el corazón de Dios. La única ofrenda que ha deleitado el corazón de Dios y ha satisfecho el corazón del Padre es la ofrenda de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y en esa ofrenda todas las demás ofrendas son aceptadas.
¿Por qué menciono esto? Porque nosotros podríamos caer en el engaño y yo he escuchado este texto manipulado en muchos lugares, diciendo, si ustedes quieren ser bendecidos, honren, pero no al Señor, sino honren al pastor. Y terminan pidiendo, creo que el domingo lo mencioné en la prédica, terminan pidiendo aviones y mansiones y vestidos lujosos, diciendo que ustedes tienen que honrar al Señor. Hermanos, eso es falso. Esto no quita la realidad de honrar al Señor para nuestros días a través de la iglesia de Cristo. Y una forma de honrar al Señor con nuestros bienes es aprender a apartar de aquello que Dios nos ha dado. El Nuevo Testamento dice, cada uno según lo haya prosperado Dios, dé para la obra de Dios. Aparte, una parte. Algunos hermanos apartan el 10%, otros apartan el 20%, otros apartan el 5%, otros apartan el 7%, otros ni siquiera piensan en un porcentaje, pero apartan algo importante y le dan prioridad a la obra del Señor y honran al Señor con sus bienes. Ahora, ¿cuál es el resultado de esto? Veamos cuál es el resultado de honrar. Verso 10, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Así funciona la fórmula en el Evangelio. Miren que es tremendo, porque uno diría, en la matemática normal es, si resto, pues mi número básico baja. Aquí es restas dando, pero el Señor te multiplica y dice que multiplica tus graneros. Bueno, este es un sistema de agricultura de la época en que se escribió esto. Serán llenos de abundancia. El vino representaba abundancia y bienestar. Nosotros podríamos pensar que cuando damos y honramos al Señor vamos a tener déficit, pero el Señor ha prometido superávit. Es interesante eso. Rebosarás de mosto. El Señor nos está guardando de la codicia, el Señor nos está guardando de ser tacaños, además de pretender que podemos confiar en nuestra habilidad para hacer dinero y para ahorrar dinero. Dios quiere que honremos también su obra. Amén. Honra al Señor con los bienes trae bendición. Y por último, número 5, aceptar. Aceptar es otro llamado de la otra exhortación de la obediencia. ¿Aceptar qué? Verso 11, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Aceptar la disciplina del Señor. En medio de todo esto, hermanos, de recordar la instrucción, de permanecer en la misericordia y la verdad, de confiar en el Señor con todo nuestro corazón, de honrar al Señor con nuestros bienes, en todo eso nosotros muchas veces hemos fallado. Y cuando fallamos, el Señor nos disciplina. Y entonces la Biblia nos anima y nos exhorta a aceptar la disciplina del Señor. No la rechaces. Yo no la puedo rechazar. El Señor nos disciplina de diferentes maneras. El Señor trata nuestros corazones en diversas maneras. Cada uno de nosotros, de hecho, creo que en la intimidad con Dios podríamos interpretar cuando Él nos está disciplinando. No sé si te ha pasado esto, que pasas por alguna tribulación, alguna angustia, que pasas por una dificultad y tú dices, aquí el Señor está orando conmigo. Disciplina no es algo negativo en la Biblia. Disciplina no es algo a lo que deberíamos temerle. De hecho, el texto dice, el argumento es maravilloso. Verso 12, porque el Señor ama a quien reprende. ¿Cuál es el beneficio de la disciplina? Experimentar el amor de Dios. ¿Qué trae como resultado la disciplina? Ver el amor de Dios como un padre al hijo en quien se deleita. Y permítanme otra vez hacer una conexión aquí con el Evangelio de Jesucristo. Recuerden que el Padre miró al Hijo y dijo, este es mi Hijo en el cual me complazco. Este es mi Hijo amado en el cual me deleito. Cuando el Hijo fue a la cruz y presentó su vida en ofrenda y en sacrificio, el Padre se deleitó en esta ofrenda y por eso absolvió de pecado a todo aquel que estaba representado en la vida de Jesús. Aún Jesús se sometió a la disciplina. Jesús, Hebreos dice que se sometió a la obediencia y aprendió obediencia entregando su vida y recibiendo un azote como si él fuera el merecedor de la disciplina. O sea que admitió también la disciplina sin ser merecedor de la disciplina. Y lo hizo y recibió
la certificación del Padre, luego el Padre en la resurrección lo levanta y dice, este es mi Hijo amado, este es el príncipe, lo he puesto por cabeza y principado sobre todas las cosas. Amen al Hijo, sigan al Hijo, bendigan al Hijo, es la exhortación, me refiero a Jesucristo. Ahora el Señor hace con nosotros de la misma manera, nos exhorta, nos disciplina, nos reprende, pero lo hace porque nos ama y quiere que nosotros aprendamos a encontrar deleite y seamos deleite para el Señor en la obra suficiente y perfecta de la cruz de Jesucristo. Mis amados hermanos, esta exhortación de la sabiduría para nosotros es maravillosa. No la olvidemos, no la olvidemos. Lo importante de poder recordar, permanecer, confiar, honrar y aceptar. Y ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Amén. Si me permiten una tarea, memoricemos Proverbios 5:3. A ver, si quieren los chicos escribirlo en una hoja o imprimirlo, hay hermanos que me han contado 3:5, capítulo 3, verso 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Cómo dice Reina Valera? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Proverbios 3:5. Estaba mencionando que hay algunos hermanos que me han dicho que han impreso las hojas, o algunos chicos lo están escribiendo en sus cuadernos de notas, a otros hermanos lo están memorizando. Qué bueno, hermanos, yo animo a que los memoricemos y los otros se lo están tatuando en los brazos. Bueno, todo es válido, hermanos. También tatúenlo en sus corazones y memorícenlos y pongámoslos en práctica. Animo a que los niños se aprendan estos versículos y también puedan con sus padres en casa no solo memorizarlos, sino tratar de comprenderlos. Y juntos quizás en un devocional podamos orar y hablar con nuestros hijos y decir, bueno, ¿cómo vamos a poner esto en práctica para honrar al Señor? Amén. Mis hermanos, Señor los bendiga grandemente.